Padre, te doy toda la gloria. Padre, te doy toda la honra, todo el poder y la alabanza y la sabiduría, porque es tuyo y te pertenece. Tú le das a tus hijos, a tu pueblo, Señor, la facultad de poder estudiar las Escrituras, Señor, y poderla transmitir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje que has puesto en mi corazón, Padre, realmente penetre en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Yo deseo, Padre, que el corazón de cada uno de ellos sea un corazón que sea fértil, Padre, para que ahí tu palabra se arraigue, Señor, en sus corazones y que no sea un mensaje más, sino que sea un mensaje que pueda cambiar y transformar las vidas y los corazones de los que estamos en este lugar y de los que están escuchando, Señor, en la transmisión. Y esto le corresponde a Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? A Dios le corresponden muchas cosas, pero específicamente vamos a hablar acerca de que para Él es la justicia, y para Él se mueve en una esfera donde la venganza no le corresponde al hombre. La venganza es una palabra muy tremenda, es una palabra muy fuerte que nosotros muchas veces ocupamos. Uno de los más grandes conflictos que tenemos o que tiene el ser humano, hermanos, es el hecho de no quedarse con su coraje. Uno de los grandes conflictos, uno de los grandes problemas que hay en el ser humano es que no se quedan con su coraje cuando les hacen algo. Muchas veces quieren responder a una ofensa o responder a algo, pero bajo ninguna circunstancia se quedan con su coraje. ¿Saben que Jesús dijo: aquel que te dé una bofetada en la mejilla derecha, ponle también la otra mejilla? ¿Saben? Nosotros como seres humanos estamos habituados a tomar la venganza en nuestras propias manos. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos querido dañar a alguien? Porque no queremos quedarnos con este coraje, no queremos quedarnos con esta ofensa. Y Jesús entonces dijo: el que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y entonces había un hombre que escuchó y entendió perfectamente bien esta palabra: al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, también preséntale la otra. Pero ¿qué cree? Que esa persona, cuando cuando en su vida pudo lograr esta palabra, porque se contuvo, y entonces le dieron una bofetada en la mejilla derecha y lo tumbaron. Y este hombre se levanta bien enojado, y se le vuelve a poner, y entonces aquel otro hombre le da otra bofetada en la mejilla izquierda y lo vuelve a tumbar, y este hombre se levanta y le regresa las dos bofetadas que le dio. Y entonces todos se quedan: pero si ya había superado la primera. O sea, ¿por qué de repente te entró el enojo? ¿Por qué no te mantuviste? Porque dice la palabra, en ningún momento dice la palabra que en la otra mejilla también me tenían que pegar. Solamente ponerla, pero no dice: si te dan una bofetada también en la mejilla izquierda, quédate quieto. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. En una ocasión, un carpintero terminó de trabajar, pero se le olvidó dejar en su lugar un serrucho, y entonces lo dejó en el piso, ese serrucho. Y entonces este carpintero se fue, y ya en la noche se fue a descansar, y de repente apareció una víbora, una serpiente, ahí en ese lugar donde trabajaba este carpintero, y se paseaba esta víbora de un lado a otro, buscando
comer, buscando saciarse, y se paseaba por aquí, se paseaba por aquí, se paseaba por allá, y así estaba la víbora. Y como no podía comer nada de lo que estaba ahí, de repente ese serrucho, por su enojo, que no había nada, le dio una mordida al serrucho. Y esa mordida que le dio esa serpiente, le empezó a salir sangre porque ese serrucho estaba bien filoso. Y entonces la serpiente se enojó más todavía. ¿Y qué hace la serpiente? Empieza a enrollar todo su cuerpo de la serpiente, enrollarlo en el serrucho porque estaba bien enojado. Estaba bien enojada la serpiente porque no le estaba sabiendo a nada a ese serrucho. Cuando llegó el carpintero, al otro día, abrió y se encontró que la serpiente estaba toda llena de sangre, porque era tanto su enojo, tanta su ira de que le había lastimado cuando le dio la mordida al serrucho, que ahí mismo murió. ¿Qué les trato de decir con esto? Que a veces la ira, a veces el enojo, a veces todo lo que hay en nosotros provoca peores cosas, provoca que se compliquen más las cosas. Y eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Jesús entonces decía que teníamos que ponerle una mejilla a alguien si nos ofendía. Jesús enseñaba acerca de esto: al que te pida, dale. Al que te pida, dale. No importa quién sea. Aquí no dice sea tu familiar, sea un desconocido, no. Al que te pida, dale. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte algo, dáselo. Al que te ponga carga por mucho tiempo, ve con él. Decía la palabra, ama a tu prójimo. Pues ahora debes de cambiar eso, debes cambiarlo por ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen, porque eso es lo que decía Jesús en su palabra. Hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es palabra de Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere el señorío de Jesús? ¿Sabe por qué mucha gente no acepta la palabra como tal? Porque no es fácil de llevar. No es fácil de ser una persona como Jesús quiere que seamos. No es fácil. El único que pudo soportar tanto dolor, tanta ofensa, tanto insulto, tanto golpe, fue Jesús. Que dice la palabra que Él no abrió su boca para nada, ni para maldecir, ni para quejarse, ni para nada. ¿Qué es lo que sucede cuando uno de verdad tiene un amor muy grande por Dios? Lo que va a tener también es un amor muy grande por el prójimo. Cuando alguien no tiene amor por Dios, o un amor muy grande por Dios, lo que sucede es que tampoco voy a tener amor por mi prójimo. Y a la primera de cambio, si me hace, yo me voy a vengar. Tarde que temprano me voy a vengar. Pero esto es lo que el Señor Jesús trataba de inculcar a sus discípulos, trataba de inculcarle esta situación de que al que te dé, al que te pida, dale, al que quiera ponerte a pleito, pues no te enojes, bendícelo. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que cualquier mirada, cualquier palabra, cualquier situación ya se están agarrando a golpes. Esto está pasando. ¿Y quién creen que lo está provocando? El enemigo. El pecado que llevo dentro. Si nosotros entendemos lo que Jesús quería decir acerca de al que te quite algo, pues dale también. Si te quitan tu chamarra y tienes tu suéter, dale también tu suéter. Y ustedes me ven como diciendo, ¿usted lo ha hecho? Y la respuesta es, no lo he hecho. Porque este mensaje, hermanos amados, como siempre, este mensaje va para mí. Porque yo necesito también reconocer que hay muchas de las cosas que Jesús dice en este pasaje de Mateo 5:39 en adelante, en donde dice que al que te pida, dale, y luego me piden y no doy. Al que quiera ponerte a pleito,
no le hagas caso, bendícelo. No, pues también, ¿cómo va a doblegar mi ego? ¿Cómo va a doblegar quién soy yo? ¿Cómo? No, al que te ponga pleito, hay que ponerle pleito también. Al que te quiera quitar algo, pues dáselo lo que te pida. Al que te ponga una carga por mucho tiempo, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, pues ve con él también, a ayudarle a lo que él necesita. Amar a su prójimo es muy fácil. Tú amas a Frida, Frida te ama a ti y eso es muy fácil. Pero el día que yo te haga algo, el día que yo te vea feo, el día que yo ponga una mala palabra, ¿sí? De repente ya no va a ser tan fácil amar a alguien que a lo mejor no estás conviviendo con él mucho tiempo, o con ella mucho tiempo. De hecho, ¿sabían ustedes que en los matrimonios llega a haber tal coraje, tal angustia, tal desesperación, que después de que hubo un amor muy grande ahí, puede haber odio, rencor, celo, amargura? Y dice, pues ¿cómo? Pues si se amaban mucho, pues por eso se casaron y ¿sí? Por eso dice que el peor enemigo es el que está en casa. Porque realmente ahí es donde se ve si realmente voy a soportar, voy a dejar que la ira de Dios trabaje. Y esto lo debemos entender, porque vamos a ver cómo es la ira de Dios. La ira de Dios no es porque Él quiera ser malo. Cuando uno de verdad tiene entonces ese gran amor por el Señor, también va a amar a su prójimo. En ocasiones se nos olvida que es mejor perdonar que odiar. Se nos olvida eso. Es mejor pasar por alto que enojarse. Es mejor dejar todo en manos de Dios que querer resolver los conflictos y problemas nosotros mismos. A veces se nos olvida eso. Y es que, miren, suceden algunas cosas cuando queremos resolver las cosas a nuestra manera. Número 1, terminan por agravarse los conflictos. Cuando no le dejamos las cosas a Dios, cuando no le permitimos que Él trabaje en esa situación, en ese problema, en ese asunto, ¿sí? Porque sucede mucho también, no nada más en las familias, en las iglesias sucede también mucho. Que una mala palabra puesta, que un mal comentario, que una mirada, que esto de repente ya la otra persona piensa que es personal. Cuando nosotros no dejamos que las cosas las resuelva el Señor y las queremos resolver nosotros, ¿sabe? Van a terminar por agravarse los conflictos, se van a agravar. Ha sucedido que pues gente se ha ido de las iglesias por un conflicto que no quisieron resolver, porque no quisieron ponerlo en manos de Dios, porque lo querían resolver a su manera, porque ahí estaba el juego de egos, y el pastor en medio. No, pastor, pero si supiera lo que me dijo. No, pero si supiera también. No, pastor. Y entonces parece que estábamos en el juzgado del mundo y no en un lugar donde son siervos y siervas del Señor. Cuando nosotros no le dejamos que las cosas Dios las tome y Él las resuelva, y nosotros terminamos por resolverlas, se van a agravar los conflictos, se van a agravar, hermanos, va a ser más grande el problema cuando nosotros no le permitimos, ¿sí? Cuando nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Número 2, se agudiza la amargura en nuestro ser. ¿Qué sucede? Cuando yo no le permito a Dios, cuando yo no le doy chance a Dios que trabaje en ese problema y lo quiero hacer yo, empieza a agudizarse la amargura porque me voy como que poniendo muy enojado, muy con toda la ira, y ese enojo, esa ira me va a hacer un hombre, una mujer amargada. Se va a amargar más mi existencia. Es ahí donde entra el que si no sabemos perdonar,
el que si no sabemos pedir perdón, no va a suceder más nada. Tenemos entonces, hermanos, que dejar que el Señor, en el punto número 3, es: no le estamos creyendo a Dios cuando nosotros actuamos en nuestra propia furia, en nuestro propio enojo. No le estamos creyendo a Dios con respecto a esta palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y en este tercer punto me quiero detener, porque quiero que entendamos un poquito acerca de que si no le estamos creyendo a Dios, si estamos haciendo las cosas como nosotros creemos, si estamos vengándonos nosotros de las personas que nos están haciendo daño, si nosotros mismos estamos tomando ese asunto en nuestras manos, lo que está sucediendo es que yo no le estoy creyendo a Dios en esta palabra. ¿Sí? Y quiero que ahondemos. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice: queridos hermanos, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien. ¿Sí? Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 19. Queridos hermanos, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien. Porque solamente con tratar de vengarme, ya estoy empezando a dejar de creer en Dios. El tratar de vengarme, no que se consuma la venganza. Porque una vez que se consume la venganza, como cuando se consume el pecado, la cosa se pone más fea, color de hormiga. ¿Sí? Ustedes sé muy bien que han conocido situaciones en las cuales no han cedido las partes y se han ido agravando, se han ido haciendo más grandes, y cuando menos ya vieron, ya no pueden resolver eso, porque ya su vida está llena de amargura, ya hay un enojo pero excesivo, ya hay una ira, y vas a ver, y te voy a meter a la cárcel, y esto otro, y entonces la cosa se pone muy fea. Porque esta palabra que dice: queridos hermanos, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen. Y ese consejo que da: sino esperen a que Dios lo castigue. No, Señor. Es que, Señor, ¿sabes? La venganza dice que es dulce. La venganza es como el chisme. Bien delicioso. Entonces déjame a mí vengarme. Porque si no, no me vas a ver. Si yo te lo dejo a ti, pues yo sé que sí puedes pensar tú, yo sé que sí puedes resolver, pero me voy a quedar con mi coraje. Me voy a quedar con esto que traigo aquí atorado. Porque si me la hizo, me la paga. Esperen, dice la palabra, no traten de vengarse de alguien, sino esperen. Cuando dice esperen, quiere decir que ustedes tienen que dejarle todo en manos de Dios, hacerse a un lado, sentarse, acostarse, estar tranquilos y vean, nada más observen cómo el Señor actúa en esa situación. A eso se refiere esperen. A que Dios lo castigue. Y aquí viene algo que muchos han confundido. Aquí creen muchos que Dios es malo. Ay, ¿qué te crees tú? ¿Quién te crees tú? Ay, que porque tú eres su hijo, entonces me va a castigar a mí, ¿o qué? O sea, cuando hay un conflicto entre dos hermanos, o sea, dos hijos de Dios, el otro puede decir: ay, ¿por qué? Tú eres su preferido, su consentido, entonces va a actuar a tu favor. No. Fíjense, cuando dice aquí, dejen que Él se vengue de alguien, que si alguien les dice, sepan esperar, porque Dios lo va a castigar. ¿A quién va a castigar? ¿A quién? ¿Al que está haciendo el bien? No. ¿Al que está haciendo las cosas correctas? ¿A quién va a castigar? Al que está haciendo las cosas malas. Acuérdense muy bien que las autoridades, los magistrados, los jueces fueron puestos por Dios para castigar al malo. Amén. Porque sabe usted que todo sale a la luz. Usted debe saberlo, que todo sale a la luz, tarde que temprano. No, pero es que yo no puedo esperar.
Si supieras cómo me hizo, cómo me la hizo. No, yo quiero vengarme. Por eso les decía que este es un mensaje muy diferente, porque requiere de nosotros, requiere que nosotros pongamos en acción lo que nos está diciendo la palabra. Y si la palabra de Dios dice: queridos hermanos, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Fíjense, yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Entonces, esta es palabra de Dios. Esta palabra que dice: queridos hermanos, amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, es palabra de un siervo que está dando un consejo. Pero palabra de Dios, palabra que salió de la boca de Dios, es esta: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen. Por eso yo empecé diciéndoles, hermanos, que cada uno es responsable, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice. Sucede que muchas veces no queremos atender al consejo de Dios. Dios nos da su consejo en la palabra. Dios inclusive nos habla en sueños, ¿no es cierto, Noé? Dios nos habla por medio de otras personas. Dios nos habla de diferentes maneras, y ahí está el consejo, porque Dios nos ama. Mas sin embargo, yo no quiero atender ese consejo. Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacerlo a mi manera. Y entonces dice el Señor: ok, está bien. ¿Sabes qué? Hazlo así. Vas a tener tu pago. Vas a tener tu merecido. Por eso yo digo: Señor, si es tan claro esto, ¿por qué de repente nosotros mismos nos ahogamos en un vasito de agua cuando podemos dejar todo en tus manos? Sí, yo sé que muchos de ustedes ven lo que está sucediendo a través del mundo, las injusticias que hay y toda la maldad que hay. Y si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados sin hacer nada, eso también va a tener repercusión a nuestras vidas, hermanos. Porque tenemos un arma muy poderosa. Y si no usamos esa arma, la verdad es que vamos a pagar las consecuencias, porque tú eres la familia de Dios, tú eres la novia, tú eres la iglesia. Y si la iglesia trabaja, y si la iglesia actúa, y si la iglesia hace lo que le corresponde, ¿sabe? Muchas cosas se pueden evitar allá afuera. Sinceramente, dígame, ¿quién está tranquilo ahorita? ¿Quién está viviendo tranquilo ahorita? Que tenga paz en su corazón, porque está haciendo las cosas correctas, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, ustedes están así con la frente en alto diciendo: yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Porque de eso se trata. De eso se trata. Entonces, cuando Pablo, el apóstol, se refería con este consejo a los romanos, porque esta carta fue a los romanos, no es que estaba diciendo que Dios era malo. No es que le estaba diciendo: Dios va a tomar venganza y les va a dar su merecido y los va a castigar. No es que estaba diciendo que Dios era malo por tomar la venganza en sus manos. Lo que realmente quería decir este apóstol era que Dios siendo justo, iba a pagar conforme a sus hechos a las personas. Recuerden que nuestros hechos y lo que somos y lo que hacemos tiene consecuencias. Un alumno que no entrega trabajos, un alumno que es flojo, no espere pasar porque en un tiempo dijeron que pasaran todos los alumnos. Y por ahí de repente los maestros decimos: ok, nosotros los podemos pasar, pero quién sabe si la vida los pueda pasar a ellos también. Por ser flojos, por no querer tener responsabilidad, por no querer tener compromiso, disciplina y muchas cosas. Y estoy poniendo un ejemplo así porque los jóvenes muchas veces ahorita, como está la situación de la educación, se confían, están muy confiados. Pero todo lo que hacen trae consecuencias. Todo.
Y luego le echan la culpa al maestro, y luego le echan la culpa a la mamá, y luego le echan la culpa al dispositivo, y luego le echan la culpa a no sé qué tanto, menos ellos. Entonces, aquí estamos hablando de que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Porque si no, dice la palabra que Dios no es que sea malo, sino que Dios es justo. Y tarde que temprano, nuestros hechos, nuestras palabras van a salir a la luz. Y eso se va a dar. Por eso, hermanos, si ustedes tienen oportunidad de perdonar, perdonen. Perdonen a los que les han hecho daño, bendigan a los que les han tratado mal, porque haciendo eso, ¿qué creen que están haciendo? Están amontonando ascuas de fuego, aquí miren, en la cabeza de las personas. De esa manera le hará sentir vergüenza a la otra persona. ¿Qué quiere decir? Carbones encendidos en su cabeza. Cuando alguien te paga mal y tú le pagas con bien, eso es lo que está pasando en las vidas de esas personas. Yo se los he dicho, la gente se sorprende cuando ustedes, en vez de maldecir, bendicen. Y cuando inclusive ustedes están en la razón y la otra persona está equivocada y ustedes se comportan humildemente, la persona queda avergonzada. Porque en ese momento el siervo de Dios es verdaderamente un siervo de Dios. Dice nuestro Dios, dice Yahweh, hey, no se vengan ustedes, déjenme a mí, yo daré el pago correcto, yo tomaré la venganza. Pero acuérdense, no es la venganza porque Dios es malo, sino porque Dios es justo. Entonces, yo hago estas dos preguntas que vienen en una. ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Y qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Del versículo 9 al 18 de Romanos 12, vamos ahí. Capítulo 9 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Iniciando el capítulo 9, el versículo 9, 12:9. Vea lo que le corresponde a usted, lo que me corresponde a mí. 12:9. Su amor debe ser real y sincero. Su amor debe ser real y sincero. Y la pregunta es, ¿realmente aman a su prójimo? ¿Tú amas a Joaquín, Olga? Dice que el amor debe ser real y sincero. ¿Cómo me dices que sí la amas si no la conoces? La quiero porque necesito conocerla para poder amarla, ver sus cualidades y sus defectos, y a través de eso yo puedo decir si la amo o la quiero. Entonces, si sus defectos son más que sus virtudes, no la amas. Pues depende. Porque el amor debe de ser, ¿qué? Dice aquí la palabra. Porque tenemos que analizar, hermanos amados. Porque si le decimos a alguien yo te amo, es porque lo voy a amar con todos sus defectos, con todos sus errores. Amén. Y ese es un amor real y sincero del que habla la palabra de Dios. Eso nos corresponde a nosotros. Porque el amor de Dios ya fue primero en nuestras vidas. Por eso le digo, si nosotros amamos de una manera grande a Dios, no vamos a tener problema con amar al prójimo y bendecir al prójimo, porque ese prójimo, esa persona, es creación de Dios también, y Jesús murió por esa persona. O cuando nos ponemos a pleito y nos vengamos nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Estamos en contra de la palabra de Dios, en contra. Pastor, pero pues, ¿han oído eso de que 5 minutos que me quite la armadura para que yo vuelva a ser el de antes? Eso está mal. Y eso yo lo decía mucho, de broma o no de broma, pero eso está mal. Está muy mal. Porque inclusive ya les hice ver también, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a pleito con alguien, el que sale mal es uno. Porque como ya tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se entristece y hay un dolor tan feo en el pecho, aunque nosotros no hayamos provocado el pleito.
cuando no le dejamos que esa situación la tome el Señor, vamos a tener consecuencias. Le decía, se va a grabar la situación. Entonces, versículo 9, su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal. ¿Cuántos detestan el mal? ¿Cuántos ahí sí detestan el mal, odian el mal? Amén. La injusticia. Ahí sí tenemos que enojarnos, ahí sí debe de entrar el celo, como el celo de Dios, como el celo de Jesucristo, porque cuando hay cosas malas, hay cosas que no están bien, tenemos que enojarnos ahí sí y hacer justicia. Pero ¿cómo? Padre, por favor, ve esta situación. Si tú me permites hacer algo, decir algo, ¿no es cierto, hermana Lupita? ¿No Dios la ha usado muchas veces? Usted no creo que le diga, Señor, pues ahí tú resuélvelo. No, el Señor dice, Lupita, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y se resuelve, porque hay tanta injusticia, ¿sí? Que el Señor nos permite, de parte de Él, que se geste la justicia. Y no que nosotros nos venguemos, que nosotros tomemos parte de una venganza, porque la venganza, porque el pago, porque lo que hacemos mal o bien, es de Dios. Eso le corresponde a Dios. Entonces, ahí dice, detesten el mal y apéguense solo al bien. Versículo 10, ténganse cariño unos a otros. Ahora sí, yo tengo cariño. Debemos tener cariño. ¿Qué es cariño? El que quiero que nos llevemos bien. Quiero que tengamos una armonía. Quiero que yo soy cariñoso contigo cuando yo te saludo, cuando yo te abrazo. Pero eso también yo lo quiero de ti. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que entrar en ese detalle. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a quienes, a los demás, y respétense unos a otros. Tenemos aquí, vamos a hacer una comida, tenemos Día del Amigo y nos llegan muchísimos porque Dios nos mandó mucha gente. Si los líderes y el pastor se tienen que quedar sin comer, se quedan sin comer, porque dice la palabra que necesitamos darle a los demás, tener preferencia por los demás y respetarnos unos a otros. No, pastor, es que yo traje. Pues sí, ni modo, Samuela, porque ahorita vamos a darle preferencia a los demás. ¿Es malo eso? No. ¿Es injusto eso? No. Claro que no. Porque como a veces de repente no lo entendemos, ¿no? Pero si yo traje, yo puse, yo di, ¿cómo me voy a quedar? Pues es que así es, en el cristianismo así es. Entonces, continúa la palabra. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? No sean perezosos. Denle un codazo ahí al que tiene una. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra que debemos hacer? Nosotros. ¿Esto a quién le corresponde? ¿A Dios o a nosotros? Alégrense, versículo 12. Voy a poner mis lentes que no veo. Espérate, Ale, espérate, porque ahorita te voy a preguntar qué has hecho de esto. Ya te adelantaste muchísimo. Den preferencia a los demás y respeten unos. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. ¿Lo hacemos así? ¿Con entusiasmo? Pasar. Me ha estado fallando. Vuelvo a hacer la invitación. Se necesitan manos aquí temprano. Y tenemos que venir a hacerlo con entusiasmo. Te invito, Vale, también. De verdad te invito. Necesitamos ya invertir en el Señor. Amén. Darle al Señor sus dones y sus talentos. Amén.
¿Por qué se levantan tan temprano en la semana? Y cuando tienen que venir aquí temprano, no, es domingo, hay otros ahí que... Tenemos que servir con entusiasmo. ¿A quién vienen a servir aquí? ¿Al pastor? ¿A los hermanos o a Dios? A Dios. Pues a los tres. Yo los sirvo a ustedes. Cuando yo los sirvo a ustedes, yo le estoy sirviendo a Dios. Cuando ustedes sirven aquí en la iglesia, ¿a quién están sirviendo? Están sirviendo a Dios. Necesitamos entender que, hermanos, sin entusiasmo y sin hacer las cosas como debe ser, porque si seguimos de perezosos con los trabajos que tenemos que hacer para el Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos una responsabilidad delante de Dios y debemos hacer todo con entusiasmo. Versículo 12: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Tienes problemas? Tengan paciencia. Porque si estás haciendo lo correcto, viene la bendición de Dios. Amén. Tengan paciencia, no se desesperen. No se desesperen. Luego entonces dice: y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. ¿Quién tiene que hacer esta labor? Nosotros. Cuidemos a los necesitados que están en la casa, en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los persiguen. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Versículo 15: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, que el orgullo no me va a permitir dejarle todo en manos de Dios. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Ándele pues. ¿Verdad que tenemos esta bendición de estar aquí? Amén. Tenemos esta bendición de conocer la palabra. Amén. Tenemos la bendición de saber a dónde vamos en el día postrero. Amén. Tenemos una grande bendición, lo que es un tesoro lo que tenemos. Amén. Lo que muchos allá afuera que están en desesperación y no conocen su destino, están padeciendo. No somos más ni mejores que los demás, hermanos. No se la crea de muy sabio, dice la palabra. No se crean mejores ni más sabios que los demás. Y fíjense el versículo 17. No devuelvan mal por mal. Eso de que me la hizo, me la pagan. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos, haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. ¿Qué le corresponde a nuestro Dios? A nuestro Dios, a nuestro Señor, le corresponde hacer justicia con lo que hacemos y con lo que decimos. Él dará el pago que merecemos cada uno de nosotros. Y entonces lo que le corresponde a Dios está en el versículo 19 en adelante. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, escuche bien esto: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tu enemigo, no tu amigo. Como decía hace un ratito, qué fácil es darle a un amigo, ¿no es cierto? Pero al enemigo,
¿Todavía le vas a dar de comer y que tenga fuerzas para seguirte insultando? ¿Todavía le vas a dar agua para que se recupere y te siga escupiendo veneno? Porque los que no conocen del Señor, eso hacen. Nosotros ya no deberíamos de comportarnos así como iglesia, ¿no? Por eso entre nosotros no debe haber conflicto. Inmediatamente cuando algo está mal, hay que solucionarlo. Hay que ver de qué manera lo soluciono. Sí, porque a veces la miradita o la forma de ser o esto, lo otro, de repente, es que pienso que le caigo mal, es que pienso que ya no soy de su agrado. Pero ¿por qué piensas y por qué no te acercas y platicas con él o con ella y le haces ver tu sentir? Por eso son los conflictos y por eso luego se ven así, sobre todo los jóvenes. ¿No es cierto que los jovencitos de repente hasta se barren con la mirada? ¿Por qué son así? ¿Qué se creen? ¿Mejor? En el pueblo de Dios ya no debería de ser así. Al contrario, tengo que ganar, tengo que sumar, tengo que ser de bendición con mis hermanos, con mis hermanas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, salud. Si tu hermano estornuda, dile salud. Salud. Ese es San Sergillo 40-40. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le hará sentir vergüenza. Y mire lo que dice el último, que para la próxima semana vamos a hablar: no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a derrotar el mal con el bien? Si te maldicen, bendice. Si te dan una bofetada en la derecha, pon la izquierda. Si te piden tu abrigo, dales también tu suéter. Si te piden que lleves esta carga hasta allá y el otro se queda sentado, hazlo. Haciendo el bien, vas a avergonzar a los demás. Ya quitemos eso de que mía es la venganza, yo daré el pago. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago y les daré su merecido. Por eso muchas veces han oído esa palabra decir: wow, no te metas con un hijo de Dios, porque tiene un papá bien poderoso y bien tremendo y hace justicia, y si ese hijo de Dios se comporta correctamente, te va a ir mal. Pero si ese hijo de Dios no se comporta correctamente y se comporta como el otro, pues no esperes. No pasa nada. No te enojes, Lidia. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a Dios? Nada más díganme. De tarea, entonces, les voy a dejar que busquen dos pasajes que tengan relación a este último versículo 21 del capítulo 12. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. ¿Qué personajes de la Biblia, qué momento, qué situación en la Biblia está donde alguien venció con el bien a alguien que les quería hacer daño? Aquí miren, aquí está uno. David fue un hombre que respetaba al rey y lo mandaron llamar porque tocaba bien bonito el arpa. Él no fue a retarse y a decir: hey, yo toco muy bonito el arpa, ¿no quieres que sea tu músico? No, lo mandaron llamar y David fue obedientemente y respetaba y honraba al rey. Pero ¿qué creen? El rey estaba celoso y envidioso de David. Y un buen día agarró una lanza el rey y se la lanzó a David. Pero David era muy ágil. Lo único que hizo fue esto. Y no por eso David dejó de tocar. Al contrario, David siguió tocando más y más y más para el rey, porque quería el bienestar del rey. Y así en la Biblia hay muchos
donde se puede vencer el mal con el bien. Y empiecen a practicarlo, hermanos. Empiecen a practicar, empiecen a hacer esto que el Señor nos pide en su palabra, ahí en Romanos capítulo 12. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Saber perdonar, saber bendecir, saber orar por los que nos han hecho daño. Porque si hacemos esto, ascuas de fuego amontonamos en las cabezas de esas personas. Y luego no dudes que si tú actúas correctamente, esa persona que te hizo mucho daño, llegue delante de ti a pedirte perdón llorando. No lo dudes. Pero si tú actúas igual que la persona, no creas que va a llegar así. Porque Dios es justo, acuérdese. Dios es justo. ¿Y a quién le está enseñando este tesoro de la palabra? A nosotros que hoy conocemos de la palabra. Allá afuera hay muchos que siguen con su envidia, hay muchos que siguen con su coraje, hay muchos que siguen con su amargura, y te van a seguir atacando, y te van a seguir persiguiendo, y te van a seguir insultando, y te van y cuanto más se acerque la venida de Jesús, más perseguida va a ser la iglesia. Más. Es tiempo de que digamos de quiénes somos, de qué calibre estamos hechos como hijos de Dios, para poder vencer el mal con el bien. Ustedes conocen cuál es el bien, ustedes conocen la verdad, ustedes ya tienen al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes ya lo tienen con ustedes. Ustedes ya tienen a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo que les guía, que les muestra por dónde. No se resistan, no se resistan. Y esto es lo que va a pasar. Y el diablo lo que quiere es eso, provocarlos para que ustedes puedan caer y los pueda acusar. Pero cuando ustedes vencen el mal con el bien, el enemigo dice: no, pues ya con este no me meto, con esta iglesia no me meto. Y lo voy a decir una y otra vez aquí en la congregación. Si nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, el enemigo se va, el enemigo huye en el nombre de Jesús. No tiene por qué venir aquí a confundir, no tiene por qué venir aquí a tentar, porque el enemigo sabe de qué calibre es esta iglesia. Amén. Y así tenemos que ser. Todos los que entren a esta iglesia, todos los que estén en esta iglesia, tienen que saber que no es la venganza de uno. Debemos dejarle la venganza a Dios. Y tenemos que enseñar esto. Enséñenlo en los grupos bien, por favor, que hay muchos hermanos que no están. Hay que enseñarlo bien en los grupos, este mensaje. Amén.